Damos la bienvenida al economista Augusto de la Torre, académico de la Universidad de Columbia, un experto en la economía ecuatoriana. Economista de la Torre, los anuncios de que la pandemia termina, de que se va volviendo cosa del pasado, vienen desde organismos como la Organización Mundial de la Salud, que lo insinúa, o el gobierno de los Estados Unidos, lo ha replicado el presidente Lasso, señalando que en un plazo de 10 días, por lo menos, se aspira a que el COE levante las principales restricciones generadas por la pandemia en cuanto a comportamiento y a prácticas ciudadanas. Vienen entonces esperanzas mayores de una recuperación. La mayor parte de las economías han ido recuperando sus niveles de pandemia. Hasta donde conocemos, la economía ecuatoriana está en un grupo de países que todavía no ha logrado revertir el embate de la crisis económica. El propio Banco Mundial ha señalado que Ecuador crecerá un 2,8% al finalizar el 2022 y que habría alcanzado un crecimiento de 7 puntos en 2 años tras un desplome de 7,6% en el 2020. Importantísimo analizar con usted lo que se viene. Sí, con el mayor de los gustos, Gustavo. La verdad es que inicialmente el proceso de recuperación ecuatoriana iba a la par con la recuperación de otras economías de la región, con excepción de Colombia. Colombia era el país de la región que se estaba recuperando a un ritmo mucho más vigoroso. Ahora, en Colombia se ha apagado un poco, digamos, ese ímpetu de recuperación por todos los nuevos problemas, incluyendo diferencias políticas y discusiones entre el gobierno y el Banco Central sobre cómo manejar la inflación. Pues Colombia a lo mejor ya no va a ser la estrella de la recuperación. Pero Ecuador, digamos, en promedio se ha recuperado a un ritmo parecido al que se ha recuperado el resto de América Latina en promedio, y estamos ya llegando a niveles pre-pandemia. Pero hay subyacentes debilidades en la economía ecuatoriana sobre las que podemos conversar un poco más tarde. Y Ecuador tiene la peculiaridad de que en junio tuvo un golpe, digamos, al plexo asociado a la violencia en las calles y al paro liderado por los líderes indígenas de junio. Y me da a mí la impresión, viendo los números recientes, que ese fue un golpe muy nocivo y le ha dejado al país con un ambiente de pesimismo, de desazón, de desasosiego, y posiblemente ha frenado o ha obligado que se pospongan una serie de inversiones que estaban ya pensadas para materializarse. Entonces, Ecuador tiene la peculiaridad de que el proceso de recuperación se ve afectado, por un lado, por el entorno global que se está deteriorando y el mundo va hacia una gran estanflación, y por otro lado, por problemas propios del Ecuador, y el más grave de ellos es el problema de gobernabilidad y la violencia de junio, que, como le decía antes, dejó a un ambiente de inversión privada bastante desinflado. Y el gran desafío que tenemos en Ecuador es, dado el contexto global que no es muy amistoso, ¿qué se puede hacer para que al menos al interior del Ecuador haya una visión más optimista sobre el futuro, tal que anime a inversionistas nacionales e internacionales a hacer apuestas en el país? Claro que la situación interna del país es complicada y no da mucho espacio para el optimismo. Hay muchos temas que abruman a los ecuatorianos, que usted los conoce, y uno de ellos que ha sido recurrente en las últimas semanas, el de la seguridad. En ese ambiente, mientras investigaban aún temas relacionados con el asesinato de una mujer en manos de la policía, el presidente Lasso hizo una visita a la ciudad de Cuenca. En su discurso de orden fue directo, puntual, y al tratar de dar un mensaje de optimismo en el sentido de la recuperación, citó dos cifras. Habló de que se ha acumulado una reserva monetaria, así lo calificó, de 9.000 billones de dólares. También mencionó que hay ventas acumuladas en el año que están entre 130.000 a 140.000 millones de dólares. ¿Qué significado tienen estas cifras? Mire, es muy entendible que el presidente de la República y las autoridades económicas quieran proyectar señales de optimismo, porque el país necesita que se restablezca un poco el optimismo en el país. Y estas dos cifras que usted menciona sí son cifras positivas, indudablemente. No son la totalidad del cuadro clínico de la economía del país. Para ver el cuadro clínico de la economía del país, como cualquier buen doctor, necesitamos más que
más datos que el pulso y el examen de sangre. Necesitamos hacer un examen de los pulmones y del resto de la funcionalidad del cuerpo, etcétera. Entonces, no son suficientes para caracterizar el cuadro clínico del país, pero son dos señales importantes. La recuperación de las ventas, lo que me dice a mí, es que ya el ritmo de actividad económica, de compras, de ventas, de transacciones al interior del país y con el resto del mundo, está llegando a un ritmo parecido, a un ritmo de actividad parecido al que teníamos antes de la pandemia. Y que la capacidad que se tenía, que había estado subutilizada, ahora está siendo utilizada un poquito mejor. Hay que reconocer, sin embargo, que todavía quedan muchos sectores empresariales del país que quedaron muy debilitados después del COVID, especialmente en el sector del turismo, de los alimentos y digamos, del entretenimiento en general. Algunos de esos negocios todavía no han logrado recuperarse y creo que todavía vamos a sentir problemas ahí, pero en general, Creo en que promedio. también, si me permite añadir, las expectativas de empleo fueron muy amplias y a pesar de las cifras tan positivas que da el INEC con un 3,7% aproximadamente de desempleo, la situación del subempleo da una figura casi catastrófica, 65 a 70%, y hay expectativa en la juventud, en los sectores laborales de que esta situación mejore. Sí, claro. Una de las características de la recuperación en Ecuador es que hay un rezago en el empleo. La actividad económica, es decir, lo que los economistas llamamos el PIB, el Producto Interno Bruto, está creciendo más que el empleo formal. Y eso lo sentimos. Eso es muy común en toda América Latina. Los economistas en América Latina estamos hablando de este rezago en la recuperación del empleo frente a la recuperación de la actividad económica. No es solo del Ecuador, pero en el Ecuador nos duele más, porque en el Ecuador la dificultad que tenemos es que hay una gran masa de la fuerza laboral que no es formal, que trabaja en el sector informal en condiciones menos, digamos, ventajosas o apropiadas o decentes de lo que uno quisiera, y por tanto la recuperación del empleo formal es un signo vital en el Ecuador. La tasa de desempleo a mí me parece que es medio irrelevante porque la tasa de desempleo es relevante en países que tienen seguros de desempleo. Entonces la gente puede mantenerse desempleada y recibe su seguro de desempleo. En Ecuador no tenemos un buen seguro de desempleo, entonces la gente no tiene otro remedio que trabajar en lo que puede, aunque sea vendiendo peinillas en la calle, en la esquina de la calle. Y por tanto el desempleo en Ecuador es estructural y sistemáticamente muy bajo. Lo que vale la pena ver al Ecuador es la composición entre empleo formal e informal, y un signo de recuperación económica decisivo es el crecimiento del empleo formal, y ahí todavía estamos muy rezagados. Usted estaba encaminándose a un punto que es muy importante y que es un tema sobre el cual requerimos conocer más. Sobre la realidad del país, la vivimos y la palpamos día a día. Pero ¿qué está pasando en el exterior con la situación global, con la guerra entre Rusia y Ucrania, entre Occidente y Rusia, podríamos decir? Y esas decisiones que toma la Reserva Monetaria en Estados Unidos de elevar el interés que sabemos genera repercusiones prácticamente en todos los países del mundo. Sin duda, el mundo está entrando en una fase difícil de estanflación. Esto quiere decir una nueva ola de inflación que no la hemos tenido desde los años 70, acompañada de estancamiento económico e incluso recesión económica. Ya la recesión se la siente claramente en Europa, en Inglaterra, además, por razones propias de Inglaterra, se prevé una contracción económica más fuerte, y la invasión de Rusia a Ucrania ha generado grandes estragos en los procesos de producción global. Rusia y Ucrania conjuntamente son grandes productores de petróleo, de fertilizantes, de gas natural, de cereales, de manera que eso sí es un golpe muy fuerte en el proceso de producción, en la oferta global. Y al mismo tiempo tenemos que después del COVID, una gran parte del mundo se quedó con una deuda demasiado grande. Muchos países, incluyendo Estados Unidos, hicieron grandes expansiones fiscales para apoyar a la economía en tiempo del COVID y grandes expansiones de liquidez. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, creo que el país está viviendo debajo de una montaña de deuda. La deuda pública norteamericana es ya casi 100% del Producto Interno Bruto, y una montaña de dinero que el Banco Central de Estados Unidos emitió dinero para comprar una serie de activos de riesgo que el mercado no quería.
Entonces, el Banco Central de los Estados Unidos está ahora lleno de activos que no los puede devolver al mercado por miedo a desestabilizar más aún la situación. Entonces, en el mundo, la situación se ha complicado mucho, inflación, recesión y tal vez incluso inestabilidad financiera global. Esto obviamente le afecta a todos los países emergentes y el Ecuador no es una excepción. Y creo que todavía este proceso está lejos de ni siquiera empezar. Se prevén todavía una batalla contra la inflación que va a generar costos en el lado de la actividad económica, indudablemente. Y claro, en un mundo donde las tasas de interés son más altas y la actividad global es más baja, es más difícil para un país pequeño como el Ecuador volver a una situación de prosperidad. Entonces el Ecuador tiene que hacer esfuerzos especiales para encontrar nichos en un mundo difícil. Y encontrar nichos en un mundo difícil requiere que haya mucho entusiasmo de la inversión privada para forjar nichos, encontrar nuevos productos, ampliar producciones, etc. Y al momento me parece que en el país estamos viviendo una etapa de desasosiego, de cierto pesimismo asociado, por un lado, a la violencia del narcotráfico y por otro lado a las heridas hondas que dejó el paro de 18 días de junio. Ecuador tiene muy poca incidencia en lo que es la economía global. Por eso más bien deberíamos preguntarnos cómo afecta la economía global actual, la coyuntura actual a Ecuador con su economía dolarizada, con sus ingresos basados todavía como un importante pilar en la exportación petrolera, en la venta de materias primas, commodities. ¿Qué efectos tenemos sobre Ecuador, positivos y negativos, por su condición? Mire, cuando uno revisa la serie de la fluctuación de la actividad económica en el Ecuador y trata de ver cuánto de esas fluctuaciones se pueden explicar por variables exógenas, externas, que el país no controla, uno encuentra que más o menos el 70% de las fluctuaciones de nuestra actividad económica están relacionadas a tres variables exógenas que no controlamos. La primera es la demanda global. Y como estábamos hablando, en el mundo la demanda global está contrayéndose por las razones que hemos hablado, incluyendo el problema de inflación. Segundo, el nivel de tasas de interés internacional. Y en el mundo estamos ahora experimentando una subida de tasas de interés para combatir la inflación, de manera que eso también, las dos variables nos están pegando adversamente y son muy importantes. Y la tercera variable es el precio de los commodities. Ese es el único lado en donde el Ecuador tiene algún beneficio, porque es un país que exporta petróleo y algunos commodities cuyos precios están yendo relativamente bien. En el Ecuador, sin embargo, la mitad o más de la mitad de lo que ganamos por el aumento del precio del petróleo en el ámbito fiscal se despilfarra a través del subsidio a los precios de los combustibles. Entonces, el efecto neto de un aumento del precio del petróleo no es tan grande en Ecuador como uno esperaría, dado que se derrama, por así decirlo, a través del subsidio de los precios de los combustibles. Entonces, de las tres variables que explican el 70% de las fluctuaciones de la actividad económica en el país, dos están en contra nuestra y muy fuertemente en contra nuestra. Y una a nuestro favor, parcialmente, que es el precio del petróleo. Entonces, Ecuador necesita encontrar espacios en el mundo y en ese sentido tiene un punto en contra que a mí me preocupa mucho, y que es que la percepción del riesgo en el país ha subido a la estratosfera. Uh-huh. Percepción del ¿Qué riesgo del país significó es enorme. esa cifra de la semana pasada que bordeaba los 1.800 puntos? Sí, 1.500, 1.200, cualquier cosa por encima de 1.000 equivale a decir que el Ecuador está excluido de acceso a los mercados financieros internacionales privados. Y eso quiere decir que en el Ecuador las inversiones que se necesitan hacer en el Ecuador tienen que cubrir esos riesgos. Entonces, en el Ecuador no se hace ninguna inversión que no te dé por lo menos 20% de tasa de retorno. Y eso limita un montón de proyectos de inversión que de otro modo se producirían. Un país con una prima de riesgo más baja podría admitir un montón de inversiones con unas tasas de retorno más razonables. 10%, 11, 12% podría ser suficiente para que la gente se anime a hacer inversiones, pero esta prima de riesgo país es muy preocupante. No es fácil de entender, porque la prima de riesgo país debería en primer lugar reflejar el riesgo de que el país no pague la deuda. Pero es bien obvio
que el Ecuador no tiene problemas de pago de deuda. De hecho, renegoció las deudas con los tenedores de bonos y con China, de manera que no tiene pagos importantes de interés o de principal con los acreedores privados en los siguientes años. Eso me hace pensar a mí que hay un misterio de por qué la prima de riesgo del país está tan alta. Yo me imagino que esa prima de riesgo está reflejando no tanto un riesgo inminente de que el país a lo mejor no puede pagar la deuda, porque ese riesgo no existe, sino una especie de incertidumbre sobre cuál es el futuro político del país. Preguntas como, ¿qué pasa si es que los golpistas le tumban al presidente Lasso? ¿Qué pasa en el país después del presidente Lasso? Ese tipo de preguntas son las que dominan acá en Wall Street, y tal vez eso explique esta alta prima de riesgo país que nos tiene una situación muy difícil desde el punto de vista de la recuperación de la inversión. Ahora, entre todas estas cifras negativas sobre el país, el Banco Central acabó de publicar cifras sobre inversión extranjera directa para el segundo semestre de este año, segundo trimestre, perdón, y lo cifró en 676 millones, cifra que ha sorprendido en el país, pues representa el dato más alto desde el 2017. ¿De dónde sale esta cifra, si nos puede explicar? Sabe que no conozco la composición de esa inversión, pero esa es una noticia parcialmente buena. Ahora, 600 millones de dólares de inversión directa extranjera es menos de un punto del PIB. Comparémonos con un país que a mí me gusta comparar, que es Panamá. En Panamá, cada año, a Panamá entran flujos de inversión directa extranjera del orden de 7, 8, 9 puntos del PIB por año. Entonces, nosotros con 600 milloncitos podemos estar contentos porque en el pasado eran 300 o 400, lo que fuese, pero no es algo para hacer fiesta. Eso es menos, casi, es medio punto del PIB. Claro, pero por lo inusual requeriría una explicación. Algunos colegas suyos, economistas, especulaban incluso con que si se habrá vendido el Banco del Pacífico. Sí, mire, si es que el Banco del Pacífico se vendiese, se vería un ingreso de inversión directa extranjera si se vendiese a un extranjero. Y eso a lo mejor ayuda a elevar los 600 millones un poquito más. El punto que yo hago es que el Ecuador necesita apuntar a un flujo de inversión directa extranjera del orden de 5% del PIB, si queremos realmente ser un país próspero. ¿Qué es lo que tiene Panamá? Es una economía dolarizada con baja prima de riesgo país y con un sistema de integración internacional muy potente que hace que los panameños aprovechen bien de la inversión directa extranjera. O sea, cuando en el Ecuador estemos llegando a más de 3 puntos de PIB en inversión directa extranjera, nos volvemos a reunir y ahí ya podemos estar contentos. Los 600 millones de dólares a lo mejor son una buena noticia viendo el pasado, pero son muy insuficientes frente al tipo de inversión que el país necesita para volverse un país próspero. ¿Cómo ve usted en el tema de lo que tiene que interactuar el Ejecutivo con otras funciones del Estado? Se ha dado en esta semana declaraciones del presidente de la Asamblea señalando que hay acercamientos con el gobierno, de que la ley de inversiones del futuro texto está consensuado en un 90%, pero al día siguiente la Asamblea saca un informe en el cual prácticamente condena al gobierno, criticándolo por no haber cumplido con su plan de desarrollo del país e incluso con amenazas de someter a un juicio político o iniciar un proceso de destitución del presidente. ¿Hay algún grado de sinergia que se esté logrando en el país para facilitar proyectos que supuestamente requiere Guillermo Lasso para poner en marcha su plan económico? Sí, mire, a ver, 3 puntos sobre esto. El primero es que en el Ecuador lamentablemente tenemos una asamblea que es incoherente y de muy baja calidad, bastante mediocre y preocupada de temas muy provinciales, ¿no? Por ejemplo, la impunidad para ciertos asambleístas o el tratar de ocultar las conexiones entre la asamblea y el narcotráfico. Entonces, nuestra asamblea no ayuda, es un lastre. La asamblea en el país es un verdadero lastre, lamentablemente, aunque deben haber y hay asambleístas muy buenos, pero en conjunto la asamblea le jala al país hacia abajo. Ahora, que se haya llegado a un cierto consenso sobre la ley de inversiones, a mí me parece que es una buena idea y ojalá ese consenso prospere. Yo he podido leer la ley de inversiones. Si uno separa la ley de inversiones de todo el articulado que tenía que ver con el mercado de valores, lo que queda de ley de inversiones nos daría uno de los marcos legales más modernos en toda América Latina para fomentar la inversión por vía de alianzas y acuerdos público-privados.
Ese es un tema muy difícil sobre el cual yo he escrito, investigado, y siempre me ha parecido que es difícil tener un buen balance en los sistemas jurídicos y legales para ese propósito. La propuesta que yo vi en el Ecuador me parece muy buena. Entonces, ojalá ese marco legal pase, porque eso nos abriría un espacio para nuevas inversiones en el contexto de contratos bien armados de cooperación público-privada. Eso sería muy bueno. Y nos podría dar una especie de segundo viento que genere un poquito más de entusiasmo de que en el año 2023 el país puede estar en una situación económica mejor. Con todo esto en mente y sobre el tapete, economista de la Torre, ¿cómo evaluaría usted este proceso de recuperación económica del Ecuador? Bueno, truncado, ¿no? Yo tenía mucho optimismo. En abril, mayo, veía indicadores que me hacían pensar que el Ecuador iba a superar, que no solo iba a rebotar a los niveles pre-COVID, sino que una vez que se haya producido el rebote, empezaban a configurarse factores de expansión económica que a mí me hacían ver prometedor el 2023. Fíjese que para el año 2022, la mayor parte de los economistas pensábamos que el crecimiento iba a ser de un poquito más allá de 4%. Viene el gran paro de junio y ahora las estimaciones son 3% cuando más, 2,8%. O sea, hemos bajado un punto en lo que va y ya no tenemos la viada que teníamos. Entonces, creo que con una asamblea como la que tenemos, el espacio para reformas legales es bastante reducido y ojalá se pueda forjar un espacio de consensos ahí, pero creo que mucho del peso va a recaer sobre la capacidad de gestión del gobierno y la capacidad que tenga el gobierno de hacer avances en materia de política económica, incluso sin cambios legales. Y pienso que hay espacio para ellos. Pienso que se pueden hacer cosas en ese ámbito, pero eso requiere de mucha gestión por parte de distintos ministerios. Bien, queremos agradecerle por su presencia, economista de la Torre. Un gran placer, Gustavo, que esté muy bien. Declaraciones del economista Augusto de la Torre, académico de la Universidad de Colombia. Es también director del Centro de Investigaciones Económicas de la UDLA.